Errores convertidos en oportunidades, fracasos convertidos en bendiciones. Este tema, en esta oportunidad, va enfocado hacia aquellos que en algún momento han fallado, han fracasado en algún negocio, en una relación, a nivel de familia, o por qué no, en la vida espiritual, entre otros. Estoy muy seguro en el Señor que cuando termine de escuchar el enlace de este mensaje, su vida será diferente, será totalmente distinta. No seguirá cargando con ese dolor, con ese remordimiento, con ese cargo de conciencia que te acusa muy frecuentemente, sino por el contrario, esta va a ser la oportunidad de que te levantes, porque el Señor levanta al caído y el Señor es el único que puede devolver de nuevo la dignidad, la imagen, puede restituir una vida, puede inclusive hasta restaurar un corazón. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de errores que se han cometido en la vida, pero que Dios los ha convertido en oportunidades. Fracasos que quizás alguien haya tenido, Dios los puede convertir y los ha convertido en bendiciones. Es el caso de Abraham y de Sara. Luego de que tenían una edad muy avanzada, el Señor les prometió descendencia, que nacería un hijo, el cual su descendencia a través de él sería como las estrellas del firmamento y como la arena del mar. A lo cual, como sabemos, Sara se reía, quizás con una risa burlona, ignorando el gran poder de Dios, como el mismo Señor le dijo: habrá algo difícil para mí. Pero quiero decirles que pasaron mucho tiempo, pasaron muchos años, y entonces Sara pensó que Dios se le había olvidado y quiso de alguna manera, con su actitud, ayudarle a Dios para el propósito y para la promesa que les había dicho. Entonces ella en cierta manera influenció a su esposo Abraham a que se allegase a Agar, su esclava. De allí nació Ismael, que fue prácticamente el hijo de un error, de un fracaso. Pues Dios en ningún momento le había dicho a Abraham que por ahí sería su descendencia. Sin embargo, Dios toma los errores y los convierte en oportunidades. El nacimiento de este hijo lo que ocasionó fue problemas en la relación de este patriarca, a tal punto que tuvieron que llegar a unos acuerdos y finalmente unas negociaciones con Agar, su esclava, y salieron con su hijo Ismael de su casa hacia otro territorio. Con el correr de los años, oigan bien, José, el tataranieto de Abraham, estaba siendo vendido por sus hermanos por causa de una envidia, de un sueño que tuvo este joven. Y precisamente en el momento que lo van a vender, venía unos ismaelitas que pasaban por allí e iban para Egipto. Finalmente, luego de tomar la decisión sus hermanos de no matarlo, lo vendieron a los ismaelitas. Estos ismaelitas, oigan bien, son descendientes de Ismael, de la relación que tuvieron entre Agar y Abraham. Vean ustedes cómo Dios convierte esos errores en bendiciones, pues José traía la sangre de esos ismaelitas, o viceversa. Muy seguramente, si hubiesen pasado otros que no hubiesen sido ismaelitas, tal vez la historia de Israel o la genealogía del Mesías sería otra. Quedaría prácticamente plasmada sobre una historia que hoy se hablaría como de algo que sucedió. Pero Dios es tan bueno que a pesar de los errores, sin embargo, Dios pone las personas indicadas en el momento indicado y a la hora indicada
como pasó con José, y los ismaelitas lo compran. Lo llevan y lo venden como esclavo a Potifar en Egipto. Luego Potifar prácticamente lo negocia con Faraón y viene este hombre a convertirse en el mayordomo de Faraón y de todo lo que tenía. Vean ustedes cómo los errores que alguien comete, sin embargo Dios los proporciona, los convierte en oportunidades. Y por qué no, la vida de José pareciera que iría de fracaso en fracaso, como que el destino le estaba jugando un mal papel, ¿cierto? Podríamos pensar hasta este punto de la historia. Pero vean ustedes que aunque la vida de José pareciera como un producto que pasara de mano en mano, de los ismaelitas a Potifar, de Potifar a Faraón, ¿cierto? Cuando está en su mejor momento, cuando está haciendo las cosas como dice la Escritura, porque el Señor está con José. Permítame decirte que aquella mujer, esposa de Faraón, quería llegarse a José, y entonces como José varias veces la despreció, porque como él mismo dijo, ¿cómo haría yo este mal? Y pecaría contra Dios. No dijo que pecaría contra Faraón, su amo. No dijo que pecaría contra ella, sino que pecaría contra Dios. Porque si algo tenía José, en medio de todas esas pruebas, en medio de todos esos fracasos, aunque él no era el protagonista, aunque él no era el gestor, sin embargo, indudablemente José tenía muy bien claro quién era Dios para su vida. Sus principios no eran negociables, no eran canjeables con ninguna tentación. Aunque estamos hablando de una mujer que en el imperio egipcio sería una de las mujeres más hermosas de la época, pues era la esposa de Potifar. Luego que esta mujer se sintió despreciada, terminó calumniándolo. Y lamentablemente José no le alcanzaron sus argumentos para poderse defender. Y finalmente fue llevado a la cárcel, pues esta mujer tenía elementos probatorios para demostrar, aún con sus engaños, que José la estaba asediando y en cierta manera quería violarla. Todos sabemos qué sucedió. Cayó a la cárcel. Prácticamente estaba destinado a morir por el alto de gravedad o por la gravedad por la cual llegó a la cárcel. Pues hubiese sido en algún momento mejor haber entrado por otra causa, menos por el gravante que nos presenta la Escritura. Pues aunque José se defendió muy seguramente, aunque presentó sus argumentos para demostrar su inocencia, indudablemente que ni en este tiempo era creíble, pues humanamente hablando José llevaba todas las de perder, pues aquella mujer tenía en sus manos las ropas por las cuales de cierta manera trataba de tomar a José por la fuerza para llegarse a él. Pero no logrando sus propósitos, finalmente sacó su odio contra él por el mismo desprecio que ella sentía. Y finalmente José, cuando estaba en su mejor momento, cuando creía haber alcanzado la cima del éxito, terminó en una cárcel. Tuvo José toda la oportunidad para volverse malo. Tuvo José allí en aquel lugar para quizás haber dejado al Señor. Tuvo la oportunidad en ese momento de haberle recriminado a Dios por qué su situación, por qué si él no había cometido nada, si desde su casa prácticamente por contarles un sueño a sus hermanos estaba llevado o transportado de mano en mano. Pero déjame decirte que tuvo José toda la oportunidad para hacer muchas cosas. Estaba lejos de su papá, lejos de la casa, nadie lo veía, pero la Biblia dice textualmente que hubo algo que no perdió José, aunque perdió su dignidad, humanamente hablando, aunque se deterioró su imagen, aunque a la vista de todo mundo José era un violador,
lo peor que había en el imperio. Estaba destinado a morir, a frustrarse toda la vida, a terminar el resto de sus años según el imperio, según las leyes de este imperio egipcio, allí en esa cárcel terminar. Sin embargo, la Biblia dice que Jehová estaba con José. Porque oigan bien, la mayor pérdida que un hombre o un joven o una familia pueda tener es perder al Señor, es olvidarse del Evangelio, es darle la espalda al Señor. Pero este hombre, bajo todas esas circunstancias, amén, pudo haberse llenado de resentimiento, pero lo que jamás se imaginaba José es que sus hermanos fueron usados, los ismaelitas fueron usados, amén, Potifar fue usado, Faraón fue usado, y aún la calumnia de la mujer fue usada para los propósitos de Dios. Porque oigan bien, los propósitos de Dios a veces nosotros no los entendemos. Creemos que todas las cosas van en una dirección correcta, van de una forma alineada, de tal manera que no hay ni siquiera el mínimo obstáculo o la más mínima falla, el más mínimo lunar para decir que así es los propósitos de Dios. Pero esta historia hasta aquí nos va demostrando que realmente los propósitos de Dios, realmente humanamente hablando, nadie los puede entender, nadie los puede explicar, porque los propósitos de Dios son inexplicables, se cuentan como lo que estamos haciendo a través de esta historia. Permítame decirles que a esa cárcel cayeron dos hombres, el copero y cayó el hombre que era el panadero. Estamos hablando de dos hombres de confianza de Faraón, y lo más tremendo es que ellos cayeron porque delinquieron. Pero oigan bien, aún las fallas de estos hombres Dios las permitió, las usó para bendecir a José. Recordemos que estos dos hombres tuvieron un sueño en la cárcel. José tenía el don de interpretar los sueños, y fue así como en la interpretación que le dio al copero y al panadero, les dijo que ellos iban a volver a ser restituidos y que volverían otra vez al lugar de donde estaban, serían restaurados y de nuevo estarían en el palacio con Faraón. Antes de que salieran de la cárcel, me imagino yo ahí en la puerta, les diría: acuérdense de mí, hablen con Faraón, que fui yo el que prácticamente les interpreté los sueños. En otras palabras, José quería de alguna manera que ellos sirvieran de influencia, y por qué no, una palanquita que me dieran para sacarme de aquí, porque aquí me voy a morir en esta cárcel y soy inocente. Pero dice la escritura que cuando ellos salieron se les olvidó, estando con Faraón, la promesa que hicieron a José de que hablarían precisamente con él para que lo ayudaran a sacar de la cárcel. Pero quiero decirles que aún el olvido del panadero y el copero también estaban dentro del propósito de Dios, porque no era ni el momento, ni la hora, ni el día indicado para que José saliera libre de la cárcel. Permítame decirles que como a los 2 años Faraón tuvo un sueño y estaba dando una serie de regalías quien le interpretara su sueño, y entonces buscó en su imperio quien interpretara, y el copero y el panadero se acordaron de José 2 años después, porque oigan bien, hasta el olvido de una persona que quedó de hacerte un favor, de traerte o de llevarte algo, quizás está dentro del propósito de Dios, como en esta historia. Entonces se acordaron ellos de José y le dijeron: ay, hay un hombre en la cárcel. Y comentó quién era, el cual Faraón se sorprendió, porque era precisamente el hombre que había fallado, ¿cierto? Supuestamente a su esposa le había fallado a su confianza, a su credibilidad, lo había decepcionado. Sin embargo, lo mandó a llamar. Dice la escritura que a José lo vistieron, lo bañaron
y lo afeitaron, porque su imagen se había deteriorado, porque su semblante había decaído, y no es por demás, en una cárcel y en las condiciones que llegó, su inocencia únicamente la sabía Dios y él. Pero miren ustedes, que después de que Dios a través de José le interpretó los sueños a Faraón, terminó José siendo padre de Faraón, señor de toda su casa y el segundo gobernador de Egipto. Imagínense ustedes, sin influencias, sin palancas, sin tener que sobornar a nadie, ni quedarle debiendo favores a nadie. Dios lo colocó en el lugar indicado, a la hora indicada y en el momento indicado. Lo dignificó, le devolvió la honra, lo restituyó y lo restauró. En otras palabras, déjame decirte que esa puede ser la imagen. Este puede ser el cuadro de tu vida. Este puede ser lo que tú estás viviendo actualmente. Pero déjame decirte, hoy José, hoy esta historia se puede convertir en una bendición para ti, porque hay errores convertidos en bendiciones. Cuando tiene a sus hermanos ahí, y me gustaría que leyera ese capítulo 45, los versos del 5 al 8, que hacen mención a lo siguiente. Están sus hermanos ahí frente a José. José se da a conocer. Pudo haber sacado, como decimos en nuestro medio, la espinita hacia ellos. Pudo haber sacado su amargura. Pudo haber sacado de su corazón y recordarle a ellos lo que hicieron. Porque por lo que hicieron ellos, diría José, es que yo pagué, sufrí, pagué las consecuencias, mire hasta donde llegué, a una cárcel. Pero ¿sabe una cosa? José es el típico hombre que tiene claro los propósitos de Dios, que tiene claro que los errores que alguien pueda cometer, el veredicto que alguien haya dado, ¿sí?, el comentario que alguien haya hecho de ti, Dios, dentro de esos comentarios y todo lo anterior, lo ha convertido en bendiciones, o lo puede convertir en bendiciones. Mira la actitud de José hacia sus hermanos cuando se dan cuenta que es José al que vendieron, que lo dieron por muerto, que engañaron a su padre y a su señora madre. Déjame decirte que esos hombres quieren es que la tierra se abra y los consuma. Estos hombres prácticamente, yo me imagino la vergüenza tan impresionante frente a su hermano, ni modo de escapar, nada. Tal vez esperaban, como en nuestro medio, una actitud negativa. Tal vez esperaba meterlos a la cárcel a ellos por engaño, por mentira, por todo lo que hicieron, por fraude, hasta inclusive. Pero José dijo, tranquilo, no fueron ustedes. Fue Dios a través de ustedes. Dios cumplió su propósito. Esos errores que ustedes cometieron, Dios los tomó para traerme a mí aquí. Así que no se echen culpas, porque Dios estaba en medio de todo eso. Esos fracasos que ustedes tuvieron, y fracasos, Dios los ha convertido en bendiciones por dos razones: para preservación de vida y para gran liberación. En otras palabras, Dios tenía todo programado, porque Dios conoce el presente y el futuro de un ser humano. Dios sabe lo que puede estar pasando dentro de un siglo, o dentro de 10 años, o quizás dentro de 5 minutos, o mañana mismo, porque el Señor tiene el control de los tiempos. Pues dice la Biblia que aún las naciones están en el hueco de su mano. Con 3 polvos junta toda la tierra, y que en su mano están los tiempos. En otras palabras, esta historia nos hace ver a un hombre que no se llenó de resentimiento, a un hombre que no se amargó, a un hombre que tuvo todo para volverse malo, para apartarse de Dios, por los múltiples errores que los demás cometieron, porque este hombre desde un principio era inocente. Pero sin embargo, Dios en su momento le mostró
por qué razón aún su familia falló, aún todo lo que sucedió tenía un propósito. Amén, amén, para ubicarlo en el lugar indicado, en el momento indicado y en la hora indicada. Lo envió delante, como dijo José, Él me envió adelante para preservación de vida y para gran liberación. Déjame decirte que esta puede ser la historia de tu vida o de alguien. Pero quiero invitarte a que tomemos la actitud de José, a que pensemos que Dios tiene propósitos con tu vida, que Dios está contando contigo. Y esas pruebas que estás pasando, esos momentos tristes que estás viviendo, esos tragos amargos que estás tomando, quizás hoy no los entiendas, quizás hoy